Atención a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. Hola, bienvenidos a la voz del patrulla. Hoy vamos a intentar explicar a todos los conductores y a los agentes las distintas denuncias que existen por infracciones relativas a las distracciones en la conducción y qué diferencias hay entre unas y otras y cuándo se debe aplicar unas u otras según los criterios establecidos ante las consultas que se han hecho a la DGT, que es el órgano legislador y es el órgano que tiene que explicar esa manera de interpretar la norma. No debemos ser nosotros. Para eso está la ley, la Dirección General de Tráfico, que es la que en su sección normas, cuando tenemos una duda de cómo aplicar objetivamente la norma, nos la debe de explicar, ¿vale? Y hay algunas instituciones que no lo han ido haciendo. Vamos a intentar explicar todo tipo de infracciones y distracciones al volante, no solo el teléfono móvil, pero el teléfono móvil obviamente va a ser con el que vamos a empezar porque es el más habitual y el que ha tenido que haber un cambio legislativo e imponer 6 puntos en una de sus vertientes de sanción porque es la más habitual y la que más origina accidentes dentro de términos urbanos. Así que por ese motivo, y viendo que no había concienciación de la ciudadanía, pues se subió, mejor o peor hecho, se subió lo que es la sanción. La sanción del 76 de la Ley de Seguridad Vial especifica conducir utilizando dispositivos de telefonía móvil sujetándolo con la mano o cualquier otro dispositivo que emplee o requiera nuestra atención. En este caso es claro, llevar el teléfono mientras conducimos así o así, ¿vale?, implica la denuncia de 200 euros y 6 puntos de retirada de permiso. Esta conducta es muy habitual. En un atasco podéis ver que casi todos los coches a los que vais mirando que están parados van en alguna de esas circunstancias. Obviamente, en el atasco se está circulando, en un semáforo se está circulando. Recordemos siempre, la conducción se realiza desde el momento que el vehículo comienza la circulación, independientemente de que se tenga que parar o reducir su velocidad por la afluencia de tráfico. Está conduciendo y todas las sanciones aplicables en cualquier tipo de conducción se aplican a 90 por hora o a 2 por hora, ¿vale? ¿Cuándo se debe manipular cualquier dispositivo? Cuando estamos antes de iniciar la marcha, aparcados, ¿vale? La otra denuncia que existe relativa al teléfono móvil conlleva todo aquello que no sea sujetándolo, pero que ha pasado por usar la mano. La denuncia en sí, que es el artículo 13.3 de la Ley de Seguridad Vial o el 18 del Reglamento General de Circulación, es conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, GPS, cualquier otro que retire la atención adecuada o necesaria. ¿Qué denuncia son? 200 euros y 3 puntos. ¿Qué ejemplos podemos ver habituales? Pues tú llevas el teléfono colocadito en un soporte para no cogerlo, pero vas toqueteando el WhatsApp, vas toqueteando el email, son 3 puntos y 200 euros. Vas toqueteando o apuntando la dirección de GPS, son 3 puntos. Y ojo, esa misma denuncia, ¿vale?, esto es importante, se pone también si lo estás haciendo en la pantalla de tu GPS, de tu teléfono, o sea, de tu vehículo que tiene una pantalla espectacular, o tu Android Auto, etcétera. Si eso que estás usando son los dispositivos conectados al teléfono móvil y estás perdiendo la atención, también la denuncia conlleva 3 puntos, ¿vale?, independientemente de que esté incrustado en el vehículo. ¿Cuándo tienes que poner el GPS?
estacionado, ¿vale? Se para, se estaciona y, o se para, mejor dicho, y se coloca la dirección y se continúa la marcha. Cuando para el resto de cosas, normalmente los vehículos que vienen en pantalla vienen con unos mandos en el volante. ¿Por qué? Para que tú no uses la pantalla manualmente, tú uses solo los botones del volante. Para cuanto menos atención pierdas de la conducción, mejor. ¿Qué puedes tocar en la pantalla que no sea infracción? Bueno, pues elementos como la calefacción, elementos como la temperatura, como el cristal térmico, son elementos que en algunos vehículos sí que vienen tocando táctil y entiende el legislador que son necesarios para la conducción, no son elementos externos de ocio. La radio, pues la radio efectivamente es una discrepancia porque es un elemento de ocio que tienes que tocar la pantalla para aplicarla y hasta qué punto supondría o no una denuncia, tocar y ir cambiando la emisora. Pues si una gente va observando que un señor va continuamente cambiando la emisora sin prestar atención a la carretera, la emisora al ser no ser un elemento imprescindible en la conducción ni para la conducción, posiblemente le denunciaría con 200 euros y 3 puntos, ¿vale? Todo esto a veces, implica, sobre todo implica muchas veces la subjetividad de la gente según los ciudadanos, pero realmente lo que implica es cuando la gente lleva un rato viendo a un conductor y el conductor ni siquiera le ve. Hay ocasiones en las que vamos circulando al lado de un vehículo que va usando la pantalla que sea, hablando con alguien con el teléfono así y ni siquiera se percata de que los agentes están al lado, circulando una moto al lado y demás. Ahí ya se ve perfectamente que la denuncia es clara, no tiene la atención en la conducción, tanto que ni siquiera ve a los agentes. Referente a los auriculares. Los auriculares están prohibidos, suponen también 3 puntos y viene claramente expuesto la sanción, ¿vale? 200 euros y 3 puntos. Da igual que lleves un auricular o que lleves dos, ¿vale? Está prohibido, da igual que lo lleves encendido o no. Muchos conductores, sobre todo autobús, que por las circunstancias de tener ruta y de no parar tanto como querrían, llevan un auricular conectado siempre por si llaman, por si. El auricular no es un manos libres. El auricular está prohibido porque centra la atención en uno de los dos oídos de tal manera que hace que te distraigas del resto. Hay diferencias entre escuchar la música en un coche general a escucharla en unos auriculares. Centra más la atención en los auriculares. Igualmente, hay una denuncia, ahora hablaremos de otro tipo de denuncia que no conlleva puntos, pero que se llama conducción negligente, que es aquella en la que sin usar la mano, ¿vale? Estás realizando una actitud que implica dejar de perder la atención necesaria a la conducción. Por ejemplo, llevar la música excesivamente alta podría ser una denuncia de conducción negligente cuando los agentes observan que esa persona no es capaz ni de oír las sirenas por la música, por el elevado sonido. Cuando una persona, el pasajero le lleva el teléfono sujetado así, entre la visión del conductor y la de la carretera, pues está perdiendo la atención donde tiene que tenerla y la denuncia sería la conducción negligente. No retira puntos, pero serían 200 euros y conducción negligente. Otra infracción muy habitual que vais a poder ver en algún motorista que mete entre el casco y la oreja el teléfono y conduce. Esa denuncia serían 200 euros y 3 puntos. La DGT especifica que, aunque no lo está usando manualmente, en algún momento para llegar ahí lo ha usado manualmente, ¿vale? O llevarlo entre las piernas. También la DGT considera que son 3 puntos, porque para llevarlo ahí lo ha tenido que dejar en algún momento y descolgarlo. Esas son las denuncias y los criterios que establece la DGT
en las consultas que se le hace por parte de los agentes para que nos diga los criterios. Maquillarse, ir con chanclas. Ahora en verano seguro que ha habido las típicas conversaciones con amigos o amigas. ¿Está prohibido o no está prohibido? Vamos a lo mismo. Lo que está prohibido es una conducción negligente donde no se tomen las medidas adecuadas para la conducción. Las chanclas estarán prohibidas siempre y cuando las chanclas impidan que puedas frenar cómodamente o pisar el embrague como tienes que pisarlo hasta el fondo, porque se quiten, porque la gente las lleve quitadas. Pues en base a eso se puede denunciar por conducción negligente. Maquillarse igual. Si se observa que la persona se va maquillando en lugar de tener las manos donde tiene que tenerlas en el volante, en la palanca de cambios, va mirando en lugar de al frente al espejo que tiene en el parasol. Obviamente la atención la deja de tener donde tiene que tenerla. ¿Vale? Y ahora os vamos a enseñar lo que os digo, una especie de cuadro donde vais a ver las distancias que se establecen por una circunstancia como encenderse un cigarro, maquillarse, coger el teléfono o mandar un WhatsApp, la distancia de frenada que hay circulando a 120 km/h, los metros que se perderían de frenada. Es espectacular porque es así, es real y no lo vemos. Y casi todos los golpes de alcance que existen en lo que os digo, en horario diurno, suelen ser por distracciones de teléfonos móviles, el 90%. Entonces, tenemos que partir de esa base, ¿vale? Es un criterio muy que todos nos tenemos que concienciar porque vivimos pegados a un móvil y tenemos que concienciarnos que en el momento que arranquemos el vehículo, esconder el móvil, guardárnoslo, de tal manera que no podamos llegar a él. Porque supone eso, supone siempre una tentación y un riesgo que no es solo para nosotros, sino para el resto de usuarios de la vía. Os voy a enseñar también, esto que vais a ver aquí son los dispositivos de auriculares óseos. Perdón. Este tipo de auriculares tienen la especificación de que no van incrustados dentro del pabellón auditivo, sino pegados al hueso. Por ahí se emite el sonido. Bueno, pues la DGT en el 2018 ya estableció, ante una consulta, ¿vale?, de unos agentes que denunciaron por un auricular que en el recurso se establecía que se transmitía el sonido a través del hueso sin tocar la oreja ni obstruir la entrada de sonido directamente al oído. Pues el jefe de la unidad normativa estableció que independientemente de que vaya dentro o no, disminuye la atención permanente a la conducción, excepto para pruebas de actitud en circuitos abiertos, como para la prueba de carnet de conducir, ¿vale? Entonces se denunciaría como cualquier dispositivo de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, ¿vale?, en el cual el 18.2 vuelve a decirnos, ¿vale? Serían 3 puntos igualmente. O sea que los auriculares óseos, a quien veáis últimamente que a lo mejor lo llevan y dicen, no, pero es que este sí se puede, porque este no va dentro. Bueno, pues que sepáis que tampoco se puede. Problema surgirá, por ejemplo, con las gafas Meta. Ray-Ban Meta, por ejemplo, llevan ese tipo de auricular. Vale, pues ese tipo de auricular, según la DGT, hasta que cambie alguna norma, esas gafas no se pueden llevar conduciendo porque supondrían una infracción del 18.2. Dispositivos de telefonía móvil, navegación o cualquier otro medio de reproducción que pueda causar distracción. 3 puntos, 200 euros, ¿vale? Así que cuando nos vendan algo, un producto, que yo he llegado al Corte Inglés y me han enseñado el auricular óseo y me ha dicho un señor que eso era legal, que con esto hasta se puede conducir. Yo no entro a discutir o no con un señor del Corte Inglés. Él tiene que hacer su trabajo, que vender, y nosotros aplicar la norma según nos establezcan los criterios del legislador. En este caso, la Dirección General de Tráfico, con las instrucciones y las consultas que hay de cuando los agentes tenemos dudas, se establece lo que sería, digamos, unos criterios objetivos por parte de ellos. Para mí, las consultas que se hacen a DGT establecen lo que sería para un abogado la jurisprudencia, ¿vale? La aplicación según el que está creando la norma en cómo se debe de aplicar. Entonces, independientemente de que me parezca mejor, peor,
más justo, menos justo. Está claro que hay cosas que no son muy normales. Hay vehículos que llevan pantallas más grandes que casi la luna, que no deberían de, a lo mejor, para evitar esa situación, debería de haber una normativa más exigente a la hora de los fabricantes, etcétera. Pero como todo eso está lejos de la mano de la gente que tiene que encargarse de la vigilancia, tenemos que hacer el trabajo acorde con la normativa que tengamos, ¿vale? Bueno, pues espero haberos más o menos explicado las diferencias que hay entre los tipos de usos irregulares de telefonía móvil o de dispositivos o de pantallas o de tablet, y intentar que más o menos, bueno, todos nos concienciemos en evitar el uso y los agentes, en la medida de lo posible, intenten ser lo más objetivos posibles en la sanción. Nada más. Muchas gracias y buen servicio a todos. Buen servicio, compañeros.